En el diseño interior, el color conquista la vista, pero las texturas conquistan la experiencia. Hoy vamos a descubrir cómo los materiales y las texturas forman una parte fundamental del estilo de tu hogar. Quédate para descubrirlo. Hola, soy Dazuli Pantoja, neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos, y te doy la bienvenida a esta tercera clase sobre edificando un hogar con estilo. Ya hemos hablado sobre la iluminación y sobre el color, y hoy vamos a hablar sobre la textura y los materiales. Así que te invito a que tomes tu libreta, que puedas apuntar, porque esta información que te voy a dar es una información que te va a interesar. Muchas veces cuando estamos pensando en remodelar o transformar nuestro hogar para que se sienta mucho más agradable, mucho más acogedor, surge esta pregunta de qué acabados utilizar, qué tipo de enchapes usar. Y de hecho, cuando hago esta serie de preguntas o esta selección de diferentes texturas y materiales, siempre suelo decirles a mis clientes que no piensen en eso como el objetivo final, de que esa textura o ese material que están escogiendo va a resultar siendo pensándolo como en la cerámica que van a colocar para su baño, en el piso que van a colocar en general en su casa, no, sino que más bien se fijen en ciertos atributos y ciertas características de cómo percibe cada uno de esos materiales. Así que hoy vamos a hablar un poquito más sobre esto. Bien, entonces cuando hablamos de las texturas y los materiales, tenemos que decir que ellas desempeñan un papel crucial para crear ambientes que no solo sean visualmente muy atractivos, sino también táctil, porque las texturas y los materiales tienen esta característica que no solo son visuales, sino también son táctiles. Es algo que podemos tocar, que podemos sentir desde este otro sentido, ¿cierto? El tacto. Ahora, ahí quiero diferenciarte o que puedas saber cuál es la diferencia entre textura y material. Por un lado tenemos el material, que es esa sustancia física de lo que está hecho un objeto o una superficie. El material es ese qué que está presente en el espacio. Entonces ese material podría ser, como estás viendo en el ejemplo, podría ser la madera. Pero esa madera asimismo tiene también una textura. Y la textura tiene que ver con esa forma o esa manera en la cual nosotros percibimos al tacto o a la vista esa superficie hecha de ese material. Entonces la textura es ese cómo se ve y cómo se siente ese material. Es como si de alguna forma el material fuera el cuerpo y la textura fuera la piel, la que en últimas es lo que se siente, ¿cierto? Entonces, esa textura desde la parte visual, como el ejemplo que te estoy colocando en pantalla, desde la parte visual lo que podemos percibir es que si es veteada, si es mate, si es brillante, ¿cierto? Desde cómo la percibimos, y la percepción forma una parte muy importante en esto de las texturas y los materiales, y quiero que te quede ahí supremamente anclado a tu memoria. Y número dos, encontramos que también la textura, desde esa forma de percibirla con nuestro tacto, lo de esa forma táctil, la podemos percibir como cálida, lisa o rugosa. Ahora, existen diferentes tipos de texturas según la percepción, y dentro de ellas encontramos por lo menos unos seis tipos de texturas. Por un lado están las texturas lisas, que son superficies uniformes que transmiten limpieza, que transmiten modernidad y dan como una sensación de orden, de frescura, de pulcritud. Ahí tenemos el vidrio, el acero inoxidable, los laminados. Podemos incluso agregar este tipo de textura que es como marmorizada, que es la que te estoy dejando en la pantalla. Por otro lado tenemos el otro tipo de textura que es rugosa, y esta lo que hace es añadir profundidad, carácter, con un toque rústico, natural, y transmiten como esa autenticidad, conexión con lo orgánico, ese carácter, porque de alguna forma nos evoca también algo natural. Y aquí encontramos piedras, ladrillos puesto, madera sin tratar dentro de esta textura rugosa. Es como que de alguna forma tú la sientes, la percibes, y
puedes sentir esa rugosidad. En tercer lugar tenemos las texturas brillantes. Y estas reflejan la luz creando efectos elegantes o incluso futuristas, ¿no? Y aquí tenemos los lacados, los espejos, las cerámicas esmaltadas, o sea, todo esto que incluso, digamos que eso también lo empleamos o lo traducimos al espacio, por ejemplo, en el tipo de accesorios que usamos para nuestra cocina, para nuestros baños. Y eso hace que podamos escoger entre brillante o mate, que ya ahí te voy a dar también algunos consejos al final de este video, así que quédate hasta el final para descubrir eso. En cuarto lugar tenemos este otro tipo de textura que es mate, que a diferencia del anterior, que era el brillante, que refleja la luz, esta lo que hace es que absorbe la luz y proporciona un aspecto más bien sobrio, más bien sofisticado, creando una intimidad, sobriedad y una calma visual. Y esto lo podemos encontrar en paredes pintadas mate, en maderas barnizadas al aceite o incluso en algunas cerámicas que podemos utilizar para nuestros baños, pisos generales, pisos o paredes de forma general. Por otro lado, tenemos también la textura suave y estas nos invitan al tacto, generan calidez, también nos invitan al descanso, al recogimiento, a sentirnos en casa. O sea, estas eran las texturas que en algunos videos yo te mencionaba, que son esas texturas que tú ves esa textura y tú dices, esto es un abrazo, esto se siente realmente acogedor. Y algunos ejemplos de estas texturas son el terciopelo, el cuero, el algodón y como mucho de lo que te estoy colocando en los ejemplos también visuales que te dejo allí en las diferentes imágenes. Y por último tenemos también las texturas ásperas. Y estas lo que hacen es que nos ofrecen un carácter y un contraste, porque aportan como ese confort físico y emocional y dan como esa sensación de refugio. Y estas texturas ásperas lo que hace también, o algunos ejemplos de ellas son el yeso texturizado, o sea que tiene como ese relieve, que es importante eso. Algunas texturas naturales que también tú al tocarlas sientes esa textura de forma agradable, pero que se siente muy diferente a la suave, sino que se siente áspera, ¿sí? Y por último tenemos también por ejemplo, el capitoniano, ¿sí? Que tiene también este mismo tipo de textura. Bueno, ya ese sería como el gran grupo de texturas que al final te voy a dar algunos consejos para que puedas emplearlos de la forma correcta en tu hogar y sobre todo para que puedan verse muy armoniosos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de materiales y existen por lo menos 3 tipos de materiales y dentro de ellos encontramos los materiales naturales, los materiales artificiales y los materiales que son mixtos o compuestos. Dentro de los materiales naturales, los más comunes y más utilizados en nuestros hogares estaría la madera, que ahí encontramos algunos tipos como el roble, el nogal, el pino, el teca. Y esto lo solemos usar para suelos, muebles, revestimientos y la textura de esta madera puede ser lisa o rústica dependiendo del acabado. Ahora tenemos también la piedra, que tenemos diferentes tipos como el mármol, el granito, la pizarra, el travertino, y los usos que nosotros solemos darle a este tipo de piedras son en encimeras, en pisos o en muros decorativos. Y este material tiene texturas que pueden ser de pulido brillante a acabado áspero. Luego tenemos también dentro de estos materiales naturales los metales. Y dentro de estos metales tenemos diferentes tipos como el acero, el latón, el cobre, el hierro forzado. Y estos los usamos normalmente para detalles decorativos, para muebles, incluso también para iluminación en algunas lámparas. Y estas texturas de este tipo de materiales es suave y brillante o envejecida y rugosa. Y fíjate cómo cada una de estas texturas, de estos materiales, va a aportar al estilo de tu hogar y va a evocar
esas sensaciones o esas emociones que tú quieres sentir en tu hogar. Entonces, por eso es importante que antes de fijarte en el material en sí, que esté de moda, en tendencia o demás, es importante que tú te fijes en con qué cosas resuenan contigo. Si resuena más lo suave, lo brillante, lo mate, si resuena más lo pulido, el acabado áspero. Entonces eso es realmente lo importante. Y ahí ya te estoy dando como pistas de estos consejos que te voy a dar al final. Siguiendo también con estos materiales naturales tenemos los textiles naturales. Y dentro de esos tipos de textiles naturales tenemos el algodón, el lino, la lana, la seda. Y el uso normalmente que le damos a este tipo de textiles es en tapicerías, en cortinas, en alfombras, incluso también en algunos cojines también. Y estas texturas de estos materiales son normalmente suaves y cálidos. O sea, ahí sí eh, no hay nada más que decir, que son suaves y cálidos. Y por último, en estos grupos de materiales naturales tenemos la cerámica y la arcilla. Y dentro de esos tipos de cerámicas y arcillas están los azulejos y están la terracota. Y el uso que solemos darle a estos tipos de materiales es para los pisos, para paredes, incluso para accesorios decorativos. La textura que esto nos evoca o cómo lo percibimos es mate o brillante o incluso con relieves también. Ahora tenemos también materiales artificiales. Y estos materiales oscilan desde plásticos y resinas que solemos usar para superficies modernas o muebles, y las texturas de estos materiales suelen ser lisas y brillantes o mates. Tenemos también los compuestos de piedra, que son el cuarzo o la piedra sinterizada, y estos lo que hacemos son como imitaciones, ¿cierto? De esas piedras naturales, pero nosotros tienen mejores propiedades. De hecho, los recomiendo mucho más que las piedras naturales por los beneficios que tiene para ti en cuanto a durabilidad en el tiempo. Pues no son porosos, y al no ser porosos no se te van a manchar, no se te van a dañar fácilmente. Entonces los recomiendo más, aunque son un poco más costosos. Bueno, ya cerrando este paréntesis, creo que el uso que solemos darle a estos compuestos de piedra normalmente son en encimeras de cocina o baño, y las texturas son lisas y uniformes y son fáciles de mantener, como ya te mencioné hace un momento. Luego tenemos también dentro de estos materiales artificiales uno muy amado, que es el vidrio, y aquí sí hay diferentes tipos, como transparente, esmerilado, coloreado y una cantidad infinita de opciones de tipos de vidrio. Y los usos que normalmente nosotros le damos a este material es en puertas, en mesa, en divisiones de espacio, divisiones por ejemplo de la ducha, y la textura puede ser suave o con opciones de relieve también. Tenemos también dentro de estos materiales artificiales el poliuretano o las espumas, y los usos normalmente son para tapicerías o paneles acústicos, y la textura es más bien suave y moldeable. Y por último tenemos vinilos y laminados, que también son muy amados dentro de este grupo de materiales artificiales, y el uso que le damos es el revestimiento de pisos, y la textura varía desde lisa a texturizada, o sea, que tú puedas sentir esa textura. Y por último tenemos el grupo de los materiales artificiales. Y dentro de este tenemos al microcemento, que últimamente ha estado tomando mucho auge y es ideal para superficies continuas con una estética un poco más moderna, que realmente es como contemporáneo, más por lo que te digo que ha estado en auge y últimamente se está usando para revestir muros, para que puedes usar en tu habitación, incluso en espacios, e incluso para pisos también. O sea, lo puedes usar de muchas formas y tiene propiedades que de verdad es muy interesante este tipo de material. Tenemos también los contrachapados, que ya se vienen usando desde hace mucho tiempo y también son muy amados, que son maderas combinadas con otros materiales para generar una mayor durabilidad.
y eso hace que tú de hecho no percibas que no es madera natural, pero que tenga las mismas propiedades visuales o la misma textura visual como si fuese una madera natural. Y por último tenemos las texturas tridimensionales, que aquí podemos agregar cantidad, ¿no? Ahí dice paneles 3D, pero podemos agregar los famosísimos paneles WPC que están últimamente mucho de tendencia, ¿no? Pero y más allá de que resuene contigo este tipo de textura o no, lo importante es que te puedas fijar en cómo percibes esa textura. Ahora sí, voy a irme con los 4 consejos que quiero darte para finalizar este video y que puedas usar también para poder combinar esas diferentes texturas. Porque como te mencioné, más allá de simplemente pensar en que esa textura o en que ese material lo vas a usar para algo en específico, es importante que más bien te centres en qué cosas resuenan contigo, ¿no? Cuáles de estos atributos que tienen estas texturas, de cómo tú lo percibes, es para ti más importante. De pronto hay team o hay grupo de personas que son más de lo mate y hay otras que son más de lo brillante, o hay algunas que pueden gustarle ambas, y igual con cada una de estas que ya te mencioné. Pero el primer consejo que quiero darte es busca el equilibrio. Si un material es visualmente pesado, como por ejemplo la piedra o incluso una madera muy oscura, equilíbralo con algo ligero, como el vidrio o textiles claros, ¿no? Siempre busca ese equilibrio, ese balance. Segundo, apuesta por los contrastes, y ese quizás es como uno de mis consejos favoritos, y es mezcla texturas opuestas para crear dinamismo. Por ejemplo, lisas con rugosas, brillantes con mate, suave con áspera. Esto va a generar mucho dinamismo de una forma muy fácil, muy sencilla, simplemente fijándote, como ya te he mencionado durante todo el transcurso de este video, fijándote más que en el material en sí, fíjate en las propiedades de ese material y tú cómo lo percibes. Eso es realmente lo importante. Tercero, y es usa tonos complementarios. Aquí debes fijarte en elegir colores que armonicen entre materiales para evitar como esa saturación. A veces pasa que, por ejemplo, usamos un color, pues, o un tipo de color en el piso, como si, imitando una madera, y usamos ese mismo tipo de color de madera imitado en de pronto la mesa del comedor, y no crea, no hay un contraste allí, y lo que hace es que se sature completamente el espacio, que se sienta, si el piso es color madera, como un color natural o miel, la mesa del comedor es igual, entonces se va a ver como muy plano, ¿no? Necesitamos romper eso, y elegir colores que armonicen. Si de pronto el piso es miel, procura que la mesa del comedor, si quieres que sea de un color madera, pues sea una madera mucho más oscura para que cree también ese contraste. Cuarto, añade capas, y aquí es importante sobreponer materiales y texturas para generar esa profundidad. Entonces aquí, si tu espacio es amplio, puedes añadir alfombras sobre pisos de madera, y esas alfombras pueden tener las diferentes texturas que ya te mencioné. Pueden ser ásperas o pueden ser suaves, dependiendo tus gustos y tu estilo. Y también puedes añadir al sofá, puedes añadir cojines también para crear esas diferentes capas que no solo van a aportar desde el color, o sea, visualmente, sino que también van a aportar táctilmente, como ya te he mencionado. Bueno, hemos llegado al final de este video y quisiera saber qué textura o qué team de texturas eres. Déjamelo en los comentarios si eres más team liso o más team rugoso, o eres más team brillante o más team mate o más team suave o más team áspero. Ahí déjamelo. Y también te recuerdo que si te gustaría descubrir el estilo de tu hogar de una forma muy fácil,
muy rápida y sobre todo haciéndolo bajo una percepción no consciente, pero sí muy intencional al escoger entre las diferentes opciones de texturas y materiales que yo he elegido para ti, para que puedas dejarte llevar por tu interior, dejarte llevar por tu intuición. Quiero invitarte a mi workshop Hogares Vivos, que muy pronto va a salir a la luz y a la venta por solo $19,99. Y si quieres ser de las primeras en inscribirte, quiero que me dejes tus datos aquí abajo y nos vemos en un próximo video muy pronto.